Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: «Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Y sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero Tomás les contestó: «Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer». 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree». Tomás entonces exclamó: «Mi Señor y mi Dios». Jesús le dijo: «Crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Reflexionemos unos minutos en ese texto tan bonito que escuchamos. Primero que todo, la parte negativa, oscura. Era el primer día de la semana, es decir, el día de la resurrección. Es un día de alegría y de gozo, pero no para ellos. Llegó la noche, dice el texto. Es decir, hemos escuchado que ha resucitado. Las mujeres, María Magdalena lo vio. Nosotros lo vimos también, pero tenemos unas dudas todavía, porque ya no está con nosotros, no está entre nosotros. Mientras estaba Jesús durante su ministerio con los discípulos, se sentían seguros y protegidos. La autoridad que tenía Jesús delante de las autoridades, por supuesto, los hacía sentirse bien, pero ya no está. Y apariciones no es lo mismo que si está todas las 24 horas con ellos. Pero tienen que aprender que hay una nueva presencia, que Dios siempre está, que Dios siempre está presente. Jesucristo está presente en medio de nosotros, pero no como nosotros lo esperamos. Por eso, dice, estaban encerrados por miedo a las autoridades, y Jesús se puso en medio de ellos. Jesús así está, siempre estará en medio de tu familia, en medio de tus decisiones, en medio de tus dudas, de ese sentirte como no me escucha a mí el Señor. Tengo que pedirle a alguien más que ore por mí porque yo no siento que mi oración sea escuchada. Falta de confianza en la propia oración, en tu propia relación con Cristo. De todo un poco. Y esos son los momentos de oscuridad a pesar de la resurrección. A pesar de la promesa de amor eterno que Jesús nos ha dado, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Confía, confía en el Señor. Pero de nuevo, en medio de nuestras oscuridades, dudas, de aquello que no es claro, allí está Jesús. Y dice el texto que lo primero que les dijo fue: «Paz a ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor, claro, absolutamente. Pero me encanta
lo que Jesús les dijo: paz a ustedes. En este momento no necesitan nada más, sino paz. Y Él viene y se las da. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y siempre lo digo, Jesús necesita mostrar esas llagas y decir: soy yo el mismo que vieron colgado de la cruz, el mismo que vieron cargar esa cruz, el mismo que descolgaron de esa cruz y lo pusieron en una tumba. Este es el mismo, aquí estoy, y toquen las llagas. No me avergüenzo de estas llagas, sino que son el comprobante de que la muerte no puede, la duda no puede, la oscuridad no podrá en comparación a la luz, en comparación a la resurrección, a la vida nueva que solamente Él nos puede dar. Por eso les muestra las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Les vuelve a decir una segunda vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Y esto es importantísimo. El Señor no vino a este mundo para que tú y yo nos quedáramos llenos de miedo en un cuarto, sino para salir, para mostrar la alegría, la vida nueva que podemos tener en Cristo. El Señor no te llamó para humillarte, sino para darte vida y vida en abundancia, para superar tus límites, para superar todo aquello en lo que te sientes inseguro, que el perdón llegue, que la bendición llegue y llegará. Por eso insisto, en medio de nuestros miedos, encerrados por miedo a, el Señor se aparece en medio, pero nos está diciendo: abran las puertas y reciban el Espíritu Santo. Y recuerden ustedes esa promesa maravillosa que había dado el Señor en la antigüedad. Era con el profeta Ezequiel, que decía: yo les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Soplaré sobre ustedes. Así es. Y eso es lo que hace el Señor. Nos lo muestra, nos lo enseña y nos está diciendo: la Escritura se ha cumplido. Todo lo que el Padre había revelado a través de la historia ya es historia de salvación, el culmen en Cristo Jesús. Lo que ya decimos nosotros en el Nuevo Testamento, porque no hay otro nombre entre cielo y tierra por el cual podamos recibir salvación, sino solamente el nombre de Cristo Jesús. Y ahora el texto avanza a una segunda parte. Tomás, el discípulo que no estaba allí con ellos. ¿Será que Tomás no tiene miedo de las autoridades? Tomás se da un lujo muy grande. En el momento en el que la comunidad está reflexionando en qué pasó, qué fue lo que pasó, que la muerte no pudo, que la tumba, esa piedra se corrió. Esa piedra no alcanzó a tener poder para mantener a Jesús dentro. Se necesita bastante discernimiento, oración y una oración de alabanza para decirle: bendito seas por tu poder maravilloso que reventó la puerta, la piedra del sepulcro, que así la piedra de mi sepulcro también se reviente, para que la vida tuya se manifieste en mi carne, en mis emociones, en mi corazón, en todos los problemas, las enfermedades, en lo que tenga. Porque tú eres el único que en medio de la opresión, de la muerte, saca vida, saca bendición. Pues Tomás está ausente en la primera parte que escuchábamos del Evangelio, pero en el versículo 24 ya estaba con ellos. Se habían reunido de nuevo y estaba Tomás con ellos, que les había dicho: yo, si no meto mis manos en las llagas que Jesús les había enseñado, si no meto mi mano, mi dedo en el costado, dice, le puso tantas condiciones al creer. Y yo digo que eso sale también a causa del dolor, de sentirse: ¿qué pasó?
Seguimos a este hombre que mostraba toda esa divinidad. ¿Y qué pasó? Que lo crucificaron, que sufrió como ningún ser humano se merecía haber sufrido. Y lo colgaron de una cruz y lo vimos morir y lo enterraron en una tumba. ¿Qué pasó? Hay una decepción y por supuesto es ese tabú que tenemos en la cabeza. La muerte es lo peor. La muerte no deja pasar a nadie. Todos nos morimos. El poder de la muerte es grande. Decimos nosotros en Cristo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh pecado, ¿dónde está también, diré yo, tu aguijón? Cristo Jesús fue uno que alcanzó a transformar la muerte en vida, el pecado en gracia. Solo Dios lo puede hacer. Pero la confusión persiste, repito, en Tomás y en los discípulos por un tiempo. Será el Espíritu Santo el que les vaya iluminando su ser y dándoles ese discernimiento, esa fuerza y ese valor para abrir las puertas y salir y predicar en el nombre de Cristo. Y así lo harán. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, con la sanación que explicaba del paralítico. Es el primer milagro de Pedro, pero también será la primera gran predicación después de Pentecostés, cuando Pedro habló y se convirtieron 3,000 personas. Pues continuará. ¿Pero por qué? Porque entiende ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, lo que San Pablo escribirá después. Pero esa experiencia se vuelve personal. Pues sí, entonces hablemos de Tomás, que agarrando todo esto, de verdad que la oscuridad no tiene tanto poder, nos parece. La tumba tiene mucho poder, pero no lo puede todo. Y entonces Tomás les había dicho, pues si no meto las manos, no creo, porque esto es muy, muy lindo para creerlo así. Esto suena de película, pero las películas no son reales. Así que yo tengo que tocarlo yo mismo. Eh, Solamente un paréntesis. Qué bueno que nosotros también querramos pruebas, pero que tengamos el corazón abierto más bien a la fe, a recordar que nuestro Señor lo que promete lo cumple y que no sean mis limitaciones las que le pongan obstáculos al Señor, así como Tomás. Entonces el Señor se vuelve a aparecer en medio de ellos y 8 días después, dice el texto en el versículo 26, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás estaba con ellos. También tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró. Así es, como siempre. Los saludó diciendo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo. Ven, ven Tomás, quiero hablar tu lenguaje. Quiero encontrarte en el momento de dolor, de duda en el que tú estás. Y Tomás se dejó encontrar. Tanto que Tomás no necesitó meter el dedo, tocar las llagas ni el costado. Le salió esa oración tan bella, Señor mío y Dios mío. Y tal vez, ¿qué es lo que decimos en la Eucaristía cuando hacemos la elevación del cuerpo y de la sangre de Cristo? Es un momento de fe. A pesar de mí, Señor mío y Dios mío. A pesar de mis pecados, Señor mío y Dios mío. A pesar de mis dudas, Señor mío y Dios mío. Es para nosotros entonces un momento de gracia. Nos dice el texto entonces que Jesús dice la última bienaventuranza. Has creído porque has visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Ahí es el reto que nos pone Jesús para ti y para mí hoy en estos días. Recuerda, cuando los problemas, cuando nuestras inseguridades, cuando nuestras enfermedades están tentándonos a perder la fe, a perder la paciencia, a perder la alegría, tengamos fe. Tengamos fe y miremoslo de nuevo
a este Señor que cumple sus promesas en la Eucaristía. Señor mío y Dios mío.